no tengo acceso afuera a esos valores. Porque está fuera del scope, así es. Entonces eso es una manera que lo podría resolver. Entonces en try vienen todos los valores que están ingresando. Tú dime. No. ¿Qué caso es el que se ve en el escenario del sample input 1 y sample output 1? Pues que el primero es un número y el de abajo es un string. Ajá. ¿Qué otros casos pudieran lanzarte ese mismo tipo de error? ¿Qué Pues, pasaría con el valor 1, por ejemplo? Pues nos dice que la excepción es del input, que input match Mismatch exception, ajá. Entonces, por ejemplo, que ingrese los números. ¿Que ingrese dos números es correcto. Ajá. Pero si ingresa letras no, ¿verdad? Ajá, si ingresa letras no. Entonces comparar eso, que si son dos números, pues pase, y si no, de el error. Ajá. Entonces tendrías que validar Que los dos sean que los dos sean número. número, que tus dos entradas sean válidas como número. Entonces, ¿dónde pusieron el try y el catch? Pues ya lo puse, no sé si está bien, después de que ya pedí los datos. Ok, entonces pediste los datos y después cuando... Pues cuando ya los pedí y los transformé, ya le puse el try y le dije, pues si a este monito es un número, pues sí. Ahí voy a ir. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo imprimirías el input mismatch exception? O sea, este es el texto que tiene que salir. Pues pongo el catch y le digo que si no se cumple la de arriba, entonces ya me imprima pues input match Ya exception. va input mismatch exception. Ahora el siguiente caso. ¿Qué pasa si es un 10 y un 0? Pues que si encuentra un 0, pues que se pase el error, el catch. Ahora, ahí está un punto interesante. Hay varias maneras de hacerlo. Pudieras tú decir, pues si es igual a 0, entonces, ¿qué haces? Pues si es mayor o igual a 0, pues que se vaya el error. Pero si es mayor a 0, pues sí pasa, ¿no? Entonces, si es menor o igual a 0, ¿y cómo lanzas el error? Pues
Pues ahí ya me hice duelo. Porque siempre ahí pues ya viene la condición. Pues llamaría, ¿se puede llamar a catch? No sé. Para tú lanzar excepciones, lo que le dices es throw new y el nombre de la excepción. Adentro del if. Entonces tú podrías hacer algo parecido acá. ¿Y qué tipo de excepción sería? Pues que si es mayor a, bueno, si es 1, pues que sí pasa, pero si no se manda la excepción, no sé bien qué dice ahí. Arithmetic exception. Eso. Y ahora, algo que no hemos visto. Está bien padre. Aquí, en este try catch, yo estoy atrapando el number former exception. ¿Y esto qué es? Pues es el error, ¿no? Ajá, pero ¿qué tipo de error? ¿Qué tipo de excepción? ¿El nombre cuál es? Arithmetic exception. Entonces, si yo solo estoy atrapando number formal exceptions, ¿qué es lo que realmente va a estar sucediendo aquí? Estoy lanzando una excepción y ¿quién está atrapando? Pues a nadie. Nadie. Entonces yo le puedo poner aquí otro bloque catch que atrape las arithmetic exceptions. ¿Y qué es lo que quiero que haga? Pues que si encuentra ese error, pues que lo mande al catch, ¿no? Y le salga, le imprima eso. Que le imprima eso. ¿Qué dice después de la arithmetic exception entre paréntesis? Ah, es el nombre de la excepción. De hecho, déjale pongo un nombre más friendly. Es común entre algunos developers en general el usar acrónimos, sobre todo para las excepciones, porque las excepciones tienen casi siempre nombres muy largos. Son prácticas, gente loca. Pero no es necesariamente una buena práctica, depende del contexto. Entonces, una división por 0 me tiene que lanzar una arithmetic exception, ¿no? Ya van dos casos. Ya nada más nos falta este. Dice arriba by 0. Ah, by 0 es el mensaje que queremos imprimir, fíjate. Ahora, HackerRank es bien truculento, O sea, vamos a poner nosotros nuestro código pensando en que con estos 3 escenarios ya lo hicimos, pero nos va a poner más escenarios. Entonces tenemos que encontrar la manera de resolver esos escenarios. La clase pasada, digo, yo llegué tarde, lo siento, ¿con qué estaban haciendo los ejercicios? ¿O no hicieron ejercicios? Hicimos un ejercicio cuando vivías en Eclipse. Y un ejercicio de auto de estar trayendo objetos de unas clases a un objeto. Vale. ¿Cómo ven su código? ¿Ya creen que esté pavoroso para probarlo?
Claro que sí. Sin miedo. Sin miedo al muerte. ¿Qué no me compró con una mesa? No necesitas el café, güey. Ah, en mi casa. Aquí salen las zonas arriba. Ah, sí, al ratito. ¿Te vas hoy? No, ¿cómo es? No, digo, te vas hoy al... Ah, sí, en la noche como a las 11:15. Ya me salgo de Guanajuato como a las 10. ¿Te vas a cambiar o no? Uy, es que es una larga historia. Ok. Haz de cuenta que tenía el vuelo para el miércoles. Pero entonces, me gané martes y miércoles libre por lo de los servidores que son chingadores extras. Entonces, güey, si de todos modos me voy a ir, mejor adelantar para esos días. Porque aquí, güey, o sea, mis amigos, pues el fin de semana capaz que jalan, pero no. Pero el más no tengo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, pues tienes totalmente. Exacto. Pero solo. Exacto. Entonces, mejor te vas allá. Sí. Estás con tu Y es que no me pudieron cambiar el boleto del miércoles al domingo, güey. Un tío que trabaja en Aeroméxico me lo cambié gratis. Ah, ya. Pero no puedo. No pudo, güey. Y me digo, aunque pague, me dice, no vas a comprarte la teléfono. O sea, no te pago mucho. Como otro boleto. Y vi otros boletos, güey. 1500. De ida. Y entonces ya fue a Plaza del Sol, de $800. Sí. Sí, es como. Ver si le traen un tipo de tren, o el primer plus, no sé qué. ¿Y no te aburres, güey? ¿Por qué no pegas? Yo lo que hago es cargar Netflix con Netflix. Que es caro. Le hago un ramo, luego me voy, A ver llegas si. a... ¿Cuánto? Ah, la de no sé, ¿Sí? porque es el entra para observatorio y después se va así. Entonces sí se van a hacer como sí, pero pues igual como voy a estar cansado. sí, vas a estar conmigo. Sí, que me dieron unas, ponle 6 horas con eso. Sí. Con eso. Y pues ya tienes un momento para descansar. Y la familia. Creo que te Es lo que les estaba comentando los mandatos en el Halloween, ¿no? Que me dicen, no, acá es para bromas y la chingada. Pero, güey, le digo, es que estoy grabando todo. Lo cortan. Y les digo, es que, güey, yo tengo estas flexibilidades. No, o sea, acá no están establecidos, pero se van ganando. Es lo que... Depende del proyecto, el uso depende del proyecto. Es que eso es una confusión, que está trabajando. Entonces no estás con proyectos, estás trabajando con personas de allá. Y pues sí, y por ahí chido. Exacto. Porque le dije al güey, al de Kotlin, el uno que siempre va a ver, no creo cómo se llama. Digo, oye, güey, pero a ver, ahora le va a dar un paso. Pero esto y esto. No, igual es lo que pero tengo un otro compa que está en otro proyecto y no. Es que lo tengo. Sí, y luego, por ejemplo, me dieron el semestre. Ah, este me va a dar un billetazo, pero cabrón. Bueno, creo, a lo mejor. No, pero o sea, pueden escribir, empiezan así. ¿Sí? Así empezó hasta, empezó en dos. Así está todo como se Conmigo, no, esos me están aventando más todavía. Ah, sí. Sí, aquí dice. Ah, su puta madre. No, pues sí, tienes razón, estamos todo. Pues fíjate que sí, vi su post con. No me acuerdo si está todo bien. Pero está. Sí, no, y ya cuando primero que iba, ¿cuántos metros?
Porque todavía, güey, ok, ¿cuánto queda de tanto? Sí, no, y entonces ya, pues, regresando al viaje, que Java Spring, Jenkins y Docker. Pero güey, o sea, tú sí ya sabes mucho de seguridad, o sea, si ves que quieren un configurador. No, lo que pasa es que yo no tengo experiencia. Y el feedback es eso. Hay muchas cosas que creo, pero que no tengo ni los conocimientos teóricos y es que no soy para comentar. No soy de acuerdo de yo no estoy seguro, pero creo que así es. En lugar de decir, de acuerdo a este documento, o a esta referencia, o a este framework, se hacen así las cosas. Porque hay un montón. ¿Viste? Entrevista, luego conferencia, luego curso. Yo creo que yo puedo hacer Sí, también, güey. Ajá, pues sí, es por lo que se me sí, Sí, como también saber el timing, ¿no? Porque si ahorita estás yendo de casa. Y la neta es que no creo que el otro año estés tan desagradable. Tu proyecto, que eso fue. Porque si necesito hacer como que si quiero entrar chido esto, y sacar como que o sea, porque me van a decir que tú dices que sabes todo lo que has hecho y no hay nada que voy a probar. Porque te dije yo, o sea, tú estás haciendo cosas más tiempo, estás haciendo cosas por tu cuenta de cosas que no haces de estar con actuar en proyectos y demás, pero no tengo nada que haga lo que y ya estás en ¿Qué hubo? Tengo una duda. ¿Qué duda? ¿Por qué aquí no utilizamos Vue? ¿Y por qué si aquí estamos? Genéricos. Nos sirve para construir clases genéricas cuyas subclases pueden ser objetos de varios tipos. Funcionan como templates de tipos de objetos. Por ejemplo, yo puedo crear una lista de objetos, el tema de las colecciones, de cualquier tipo. O sea, puedo crear una lista de enteros, una lista de cadenas, una lista de definiciones de carros, como veían en la clase pasada, una lista de cualquier tipo de objeto, ¿no? Que sea una clase. En vez de darles este ejercicio, nada más les voy a explicar un poquito más. Este ejercicio se lo van a llevar de tarea. Java Generics Problem. Ya les mandé por correo la presentación, pero entran ahí y lo hacen, ¿no? Por favor. Y el ejemplo que yo les traigo de genéricos es lo que les platicaba yo de un arreglo, que no están viendo en pantalla, obviamente. Eso es un arreglo, un wrapper de un arreglo. O sea, tenemos arreglos y yo le estoy haciendo un objeto que guarda adentro de un arreglo. Y ese arreglo, ese objeto, tiene un límite. Ese límite lo estoy definiendo yo ahí como el límite superior
y adentro estoy creando un arreglo de tipo T. ¿Qué significa tipo T? Bueno, es un tipo genérico de lo que sea. Entonces yo puedo crear un arreglo de enteros, de flotantes, de objetos, de conexiones a base de datos, de lo que sea, y nada más cuando construya yo ese arreglo le tengo que pasar la información de qué tipo de objeto quiero utilizar. Internamente, cuando ya creé ese constructor, yo voy a hacer un arreglo de objetos genéricos con un cierto límite y hacerle el casting. ¿Se acuerdan qué es casting? Díganme ahora. Yo sé que tú te acuerdas, Sara. Perdón, me perdí, estaba bostezando justo en ese momento. ¿Casting? ¿Qué es el casting en Java? Ajá. No me acuerdo. ¿Qué es el casting en Java, María? ¿Qué es el casting en Java, Eli? ¿Qué es el casting en Java, Sandra? ¿Qué es el casting en Java, chicos? ¿Qué es? Convertir un objeto de un tipo a otro. Convertir el objeto de un tipo a otro, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es convertir un arreglo de objetos a un arreglo del tipo que me están definiendo acá arriba, ¿no? Y entonces eso básicamente lo hace súper mega poderoso, porque entonces yo lo que puedo hacer es crear arreglos de tipo entero, o de tipo flotante, o de tipo double, o del tipo que sea. ¿Con los array? No, el array. Esta clase yo la creé. Ah, ok. Entonces, esta clase puedes tener un arreglo de cualquier tipo. Entonces, si yo aquí quiero meterle arreglos de tipo arithmetic exception, Porque tú lo creaste. no, porque la definición de mi clase es genérica. Ok. Uso un templating que dice, yo voy a tener arreglos del tipo que te estoy mandando aquí. Ah, ok, ok. Entonces yo estoy creando un arreglo de excepciones. ¿Por qué? Porque mi arreglo puede recibir cualquier tipo de objeto y operarlo de la misma manera. A todos les puedo agregar nuevos elementos a ese arreglo. Ok. Ese quería yo que fuera un tip para ustedes, pero no me funcionó muy bien, que digamos. Para que sea en la práctica. Este código ahorita lo quito. Esto ya no me hace ninguna excepción. Entonces yo tengo un arreglo de flotantes con los valores, y algo importante de los arreglos no se inicializan por defecto. Es decir, si yo tengo un arreglo de objetos flotante, si no le pongo un valor por defecto, va a tener nulo. Y el arreglo en esa posición va a estar definida en nulo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Yo estoy creando un arreglo de 10 posiciones de tipo flotante con mi clase, no solo con los arreglos genéricos que hemos visto hasta ahora, los genéricos de los arreglos de Java, sino con la clase que yo hice para englobar el tema de los arreglos. ¿Qué pasa si no sabes cuántas posiciones necesitas? No puedes construir arreglos así. Tú, en lugar de utilizar un arreglo, utilizas una lista, porque las listas pueden ir creciendo conforme lo vayas necesitando. No está limitado a lo que tú le pusiste. No está limitado al valor inicial con el que lo creaste. Un arreglo sí está limitado al valor inicial con el que lo creaste. Tú no puedes hacer crecer un arreglo en el mismo objeto. Tienes que construir un nuevo arreglo con el nuevo tamaño que necesitas. Y hay muchos métodos para hacerlo, ¿no? O sea, ya existe código que te hace ese tipo de cosas. Entonces, visto que ya. Entonces, bueno, ya terminamos Generics, son unas expertas, me da mucho gusto. Uy, sí. Cálmate. Completen ese ejemplo, por favor. La próxima de tarea, Challenges Java Generics, ahí en HackerRank.
Y ahora necesito que veamos interfaces. Y después y le paramos tantito, hacemos una breve pausa, voy con un café y después empezamos con lo más rudo del día de hoy, que son colecciones, y después a ver si llegamos a streams. Entonces, interfaces definen el comportamiento de un método, pueden extender otras interfaces. O sea, yo puedo definir el comportamiento de algo, no sé, puedo tener una interfase, soy un número, y esa interfase número, implementar una interfase que diga soy un entero, que extienda soy un número, y asimismo otra que extienda soy un entero positivo, ¿no? Pero eso lo único que va a hacer es que todos los objetos que tengan que implementar esas interfaces van a tener que tener los métodos que te definen el soy un número, que te definen el soy un número entero, que te definen el soy un número entero positivo. No estoy creando clases, estoy creando interfaces que definen métodos que necesita tener una clase para decir que es un número, que es un número entero, que es un número entero positivo. Los métodos que pueden crearse dentro de interfaces, ¿se acuerdan de los modificadores de acceso? Privado, que eso significa que público. Estático, no, estático es que es miembro de la clase, que no necesita instanciarse. Pero público, privado, no me acuerdo del tercero. Es el default, es decir, el que no le pones tú nada. Y hay uno más que es protegido. El privado solamente lo puede ver esta clase, el público lo puede ver todo el mundo, el protegido lo ve esta clase y quienes hereden de esta clase, o esta interfaz, bueno, esta clase les vende esta clase, y el default lo ve esta clase y el paquete y los hijos del paquete. La interfaz se alimenta de las clases, ¿no? Más bien, la interfaz define comportamientos de las clases. Ahorita vamos a ver justo el ejemplo que espero sirva para dejarlo más claro. Entonces yo aquí estoy definiendo algo que es una interfaz y dice soy una interfaz. ¿Qué tiene? Tiene un mensaje por defecto, o sea, es decir, una variable que es final, es decir, que no puede cambiar su valor, lo más cercano a tener constantes, y va a tener el valor de parámetros vacíos. Voy a tener un método que no recibe ni retorna nada, o sea, es un void. Voy a tener otro método, y es de tipo público. ¿Eso qué significa? Que cualquiera lo debe de poder ver cuando alguien implemente la interfaz. Ahorita el método nada más es algo que te dice que no recibe ni regresa nada y que todo el mundo lo puede ver. El siguiente, ¿se puede leer? Recibe y regresa entero. Ajá. Entonces, ¿qué creen que define este comportamiento? ¿Qué creen lo que tendría que hacer quien implementa esta clase? Es que regresa un entero. Que regrese un entero y reciba un parámetro string. ¿Y qué modificador de acceso tiene? Pues ahí veo. Eso es un int y antes de eso no hay nada. Yo veo Y necesitamos un trabajo. Próxima semana, insisto, próxima semana yo traigo. ¿Eso es de interfaz? No, int es de entero. Entero. Ese entero es de integer, pero no como clase integer, sino como nativo integer. Y entonces lo que dice es recibo una cadena, regreso un entero, pero no es ningún no tiene ningún modificador de interfaz, por lo que el modificador es el de por defecto, es decir, que lo pueden ver los miembros del mismo paquete y los hijos de esta interfaz. Después el siguiente, abstracto, void. ¿Qué significa void? Vacío, que no Vacío, no regresa nada, ajá. Quien implementa soy una interfaz, me implementa también. Y recibe un booleanción. Está mucha información que está diciendo este método. Lo primero que está diciendo, soy abstracto.
¿Qué son los métodos abstractos? No lo explicaron la clase pasada. Exactamente, entonces lo tienen que saber. En algún lado la notera. ¿Qué se les ocurre con abstracto? Pues que es abstracto. ¿Qué es abstracto? Ok. ¿Y eso significa? Que es complicado. Que es complicado. Por el contrario, las abstracciones sirven para simplificar. Pero bueno, No, para ti, hijo. entonces, ¿qué es abstracto? Checan tus apuntes. Se acabó mi chocolate. Traje un chocolate. Se nos acabó. Entonces simplifica. Las abstracciones son para simplificar problemas, pero bueno, esa es una cuestión más filosófica. Los métodos abstractos en Java, o las clases abstractas que tienen. Se heredan. Vamos. Se heredan clases fijas y de ahí se implementan estos métodos. Acabas de decir la palabra clave, y de ahí se Se implementan. implementa. Entonces, una clase abstracta va a tener métodos abstractos que no están implementados. Entonces, una interfaz con un método abstracto va a tener métodos que necesita implementar quien sea que los vaya a implementar la interfaz. Pues pareciera ser que es redundante, pero es importante para cuando tienes tú una interfaz querida de otra interfaz, que esa otra interfaz también tenga que definir por lo menos el comportamiento, pueda o no definir el comportamiento o una implementación de esa interfaz abstracta, de ese método abstracto. Entonces, quien sea que implemente esta interfaz va a tener que implementar ese método sí o sí. Y algo muy nuevo en Java 8, los métodos default. Las interfaces antes no tenían ningún comportamiento, nomás definían comportamiento, pero no tenían comportamiento, no hacían cosas. Ahora ya hacen cosas. Entonces, eso significa que yo puedo tener métodos que hacen tal cual algo dentro de una interfaz. Eso es muy poderoso porque te permite tener, digamos, código que se puede ejecutar dentro de una interfaz, pero no necesariamente, las interfaces no son objetos, es decir, las interfaces no puedes hacerle un new interfaz, pero tú puedes definir un comportamiento en interfaces que ya ejecute algo y después quien sea que construya los objetos lo ejecute. Suena abstracto justamente, pero es poderosísimo porque es lo que nos permite crear justamente el tema de las funciones de los lambdas. Poder definir funciones sin necesidad de estar construyendo objetos. Entonces, ¿cuál sería el organigrama? ¿Qué alimenta a qué? Tú tienes interfaces que las clases tienen que implementar. Y las clases van a tener subclases que van a sobreescribir lo que las clases hayan implementado a partir de lo que la interfaz definió. ¿Y el objeto se alimenta de Y el las objeto clases directamente? lo que hace es ser una instancia, ser un espacio guardado en memoria de la definición de la clase. Entonces tienes tus interfaces que las clases implementan, que después se instancian en objetos y ya ejecutan cosas, ¿no? Es obligatorio implementarlas, ¿verdad? Los métodos que defines dentro de una interfaz, si una clase implementa esa interfaz, sí los tienen que hacer. Y eso lo pueden ver en la clase que es soy la implementación. Entonces, soy la implementación implementa a soy la interfaz. Y por ende tienen que tener un método que no recibe ni retorna nada. Y no hace nada. Otro método que recibe un string y regresa un int. Y regresa el tamaño del string como salida. Otro método que recibe muchos strings. No, este no. De hecho, solamente tiene. Y otro método que implementa
la interfaz, que quien sea que implemente la interfaz también lo tiene que implementar también, es decir, el método abstracto, y que recibe un entero, perdón, un booleano. Si es verdadero, entonces dice que sí, y si no, no hace nada. Entonces, hasta acá se los voy a dejar porque si no se me van a confundir un poquito más. No debería reconocerme también. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este código de la línea 32 a la línea 39? Pues creaste un solo implementación. Ajá. No entiendo bien si es un I, si es. IMPL es el texto. Está creando la implementación, ¿no? Crea un objeto de la implementación. Después, ¿qué hace con esa implementación? Y lo utilizas y le traes el método, no recibe. Ay, no lo entiendo. No recibe ni retorna nada. Déjenlo algo todavía más grande porque yo creo que sí no voy a dar eso. No puedo variarlo. Ay, sí. Ya se ve un poquito más, ¿no? Sí. Entonces, dice que corre, no recibe ni retorna nada. ¿Y qué hace no recibe ni retorna nada? En esta implementación, Pues imprimes, no hago nada. imprime no hago nada. Y después, Está un Uno string que dice- murciélago. Un método recibe string. Y que van a regresar ahí regresa como int. entero. que va a regresar ahí como entero, que es lo que hace este método. Retorna el tamaño tamaño del del string. string. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando esté ejecutando yo esta línea, la 34? Imprimir ¿Qué es lo primero que voy a imprimir? el método de arriba, ¿no? Ajá, en lo que este método hace. Y después, Lo de murciélago. ¿y qué es lo de murciélago? El número Del arreglo. de letras que tiene. El número de letras que tiene la palabra murciélago. Después, la siguiente, que en implementa interfaz también me implementa a mí con un true. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Ujú. Pues si das sí, si hay dice sí o ¿Sí no, o no? ¿Sí o no? Ajá. sí o no, imprime fue un sí, Ajá. porque Y fue true. entonces, aquí va a imprimir un True. Sí. Un sí. A ver, ¿quién Sí. vota por Funzi? Un sí. Ok, Funzi. Y en este otro caso, No Pues, imprime nada. No imprime nada. imprime no hago nada. Después, el que recibe muchos strings y regresa un objeto, ese está definido en dónde. Arriba. ¿Así? Yo no lo veo. No, ¿Dónde está definido? no está. No está. No está implementando. ¿Dónde está implementado? Ahí mismo en él, ¿no? ¿Aquí? ¿No? A ver qué dice. Se pueden ver aquí los... El móvil de por si no veo. Sí, ya sé. Tiene 4 métodos esta implementación. Ujú. El método que no recibe ni retorna nada, el método que recibe string que regresa string, y el método que implementa sola interfaz, que también lo tiene interfaz quien sea. Y finalmente el main. Y hay un método aquí abajo que se llama recibe muchos string y regresa objeto. ¿Dónde está implementado? Pues. Qué buena pregunta. Pues ahí lo estás instanciando, ¿no? El new. Estoy instanciando algo allá adentro. Estoy creando yo una regla. Esto se parece más a JavaScript, de hecho. Porque estoy haciendo código dentro del código dentro del código. Bien que les gusta. Pero ¿dónde está la implementación del método que recibe strings y regresa objetos? No sé. Quizás lo está heredando de algún otro lado. Pero esta clase no está heredando, está implementando una interfaz. Si está implementando una interfaz y el método no está en la implementación, entonces ¿en dónde está?
Se fue a pachanga. en su casa. No se agarró. Me está trayendo de acá. Ah. Esta es la palabra clave. De faro. Entonces es un método por defecto definido dentro de la interfaz. Entonces no es necesario que lo implemente quien sea que implemente la interfaz. Lo puede hacer y lo puede sobreescribir, pero si no lo hace, va a utilizar la implementación ¿Sigue algo conectado? por defecto. No, nadie, pero está grabando por lo menos. Entonces, este método que está definido por defecto ya tiene una implementación de acuerdo a lo que viene definido en la interfaz y va a recibir un arreglo con las palabras 1, 2, 3 y va a hacer lo que está definido aquí, que es que si viene nulo o es de 0 el tamaño del arreglo, imprimir el mensaje por defecto, que es parámetros vacíos. Y si no, concatenar todo lo del arreglo. Entonces, si va a concatenar todo lo del arreglo, si no es vacío o nulo, entonces, ¿qué va a imprimir este método? Pues el mensaje, ¿no? ¿Cuál mensaje? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Y este otro? El de la En el 38. default. Pues, A imprimir el default. el default, ¿Por qué? porque está nulo. No hay nada. Porque está vacío. ¿Y este otro, el de la línea 39? Y también También. ¿Por qué? porque está nulo. Porque está en nulo. Entonces vamos a hacerle run run. Y efectivamente, lo primero es el método que no recibe ni retorna nada y no hace nada. El segundo es el que recibe string y regresa un int y retorna el tamaño del string como salida e imprime el tamaño. El tamaño de la palabra murciélago es 10. Después imprime si fue un sí o no y si fue un sí. Y después imprime cuando le pasamos un falso algo que dice no hago nada. Luego lo que me habían dicho es de 1, 2, 3 y luego el mensaje por default que es parámetros. Parámetros vacíos. Las voy a confundir más todavía, No. pero esto está bien chido y lo siento. Pero esto me gusta y se callan. No, Clases anónimas. Chocs, ¿para qué sirven las clases anónimas? Para implementar lambdas. Ay, Chocs. Pregunta de examen, ¿eh? Gracias a la Yo pensé, si él no sabe, nosotros. Las clases anónimas son definiciones de clases que haces tú dentro de un scope y que solamente van a existir dentro de ese scope. O sea, en lugar de definir tú la clase dentro de un archivo, tú defines la clase salud nada más dentro de un contexto perteneciente a un método o perteneciente a una subclase, por decirlo así, o una clase interna. Entonces va a existir la clase solamente dentro de ese contexto, no la puedes utilizar tú fuera de él y te permite crear cosas locas como esto que estoy haciendo yo aquí. Estoy diciéndome, créame una nueva interfaz, pero las interfaces no se pueden instanciar. Pero al hacerla yo una clase anónima, definiéndole un contexto, la puedo instanciar y definir, sobreescribir los métodos definidos en la interfaz. Entonces, nuevamente vuelvo a implementar, a quien lo implemente tiene que implementarlo también. Nuevamente vuelvo a implementar a el método que recibe string regresa int. Nuevamente vuelvo a implementar al método que no recibe ni retorna nada, pero este sí hace algo, que es imprimir sí hace algo y hacer un loop de 10.000 y después decir ya terminó. Al método que recibe muchos strings y regresa un objeto,
Pero en la implementación por default, ¿qué hacía? El que recibe strings hacía un arreglo. Pues si estaba nulo, daba el mensajito que Ajá. decía que está vacío. El mensajito perfecto. Y si no, pues daba el default. Digo, su mensaje de error. Por ahí vas, o sea, si estaba nulo era el mensaje, si estaba vacío era el mensaje, pero si no estaba vacío, Decía otro mensaje. por ejemplo aquí le estaba mandando 1, 2, 3 y Concatenaba la palabra. concatenaba todas las cadenas en una sola, ¿no? Y los ponía así. Pues va a ser algo distinto. Simplemente va a regresarte lo mismo que tú le mandas. Y entonces, si yo ejecuto la clase anónima del método que no recibe ni retorna nada, lo que realmente va a ejecutar es ¿qué cosa? ¿Es esto o es esto? Ese, ¿no? Porque es lo que está implementándose dentro de la clase anónima. Y después el que recibe muchos strings y regresa objeto me va a concatenar 1, 2 y 3. Pues dijiste que ya no concatenaba, ya no me los pasaba. Así es, ya no va a concatenar, va a regresar el mismo objeto que regresa. Entonces si le doy yo run, te dice que sí hizo algo, porque el método que no hacía nada sí hace algo, y te dice que ya terminó, y después te imprime el objeto, que es un arreglo de strings. Así es como ubica Java los arreglos en general de arreglos de cosas. Entonces las interfaces son muy buenas y muy poderosas porque nos definen comportamientos. Las buenas prácticas en Java nos dictan que si vas a tener tú definiciones de comportamientos, por ejemplo de servicios que vayas a tener que consumir, tienes que primero definir una interfaz de esos servicios y después implementar esos servicios. ¿Para qué? Para que si alguien o algo necesita implementar esos servicios, tú tengas la firma o la definición clara de esos servicios, independiente de la implementación. Y eso da pie a muchas otras cosas que ya en Java Web, que ya en Java Enterprise Edition, que ya en patrones de diseño, en componentes, pues nos permiten comportamientos muy abstractos justamente, que ocultan mucho de la complejidad del código. Y como ya sé que están cansadas y yo también quiero un café y el siguiente tema está más cabrón, vamos a tomar 5 minutos. Bueno, 10, de aquí a las 12:30. ¿Qué hay atrás hacemos con? Probablemente no se ha perdido esta cuestión. Bájalo. Vamos a ver ahora sí a mayor profundidad el tema de colecciones. Entonces, las colecciones en JavaScript, ¿cómo se manejan? Pues es Listas y los dos agregando. Listas, ok. Entonces tienes un objeto, bueno, tienes una definición de algo que se llama lista, que no tiene un número fijo, puedes ir agregando cosas. ¿Qué otro tipo de colecciones hay en Los arrays. Pues arrays? ¿Cómo son los arrays? Pues es un montón de cosas, números, letras. Entonces son básicamente bolsas de objetos donde puedes meter lo que sea. ¿Qué otro tipo hay? Objetos. Hay objetos, los objetos tal cual son definiciones, no son una colección, o sea, no tienen varios elementos de un X tipo. ¿Un JSON será una colección? Un JSON es una definición de un formato. ¿Cómo puedes tú hacer algo que sea llave valor? Pues una variable que su nombre pues es la llave y su valor pues no sé, digamos bien. Entonces tú puedes tener una lista de llaves valor dentro de JavaScript y eso es un diccionario.
Así como existen ese tipo de objetos dentro de JavaScript para poder guardar grupos o listas o arreglos de algo, así mismo en Java. Todas las colecciones van a, justamente por eso que hablar de las interfaces, van a implementar o extender la interfaz Java Util Collection, no collections, sin eso. Esta misma se implementa iterable, es decir, algo que se puede iterar. Te puedes tú ir moviendo elemento por elemento. Entonces, los tres tipos más grandes de colecciones que hay en Java, las listas, los grupos y los mapas, list, set y map, todas van a implementar la interfaz collection y van a funcionar distinta cada una de ellas. La primera, que es la más conocida, la más usada, la que casi todo el mundo quiere agarrar para todo, es la lista. Y la lista es una lista justamente de objetos ordenados, es decir, tiene un orden. Si yo agrego algo en la última posición, pues va a estar justamente en última posición. O sea, si agrego yo algo nuevo, va a estar agregado en la última posición. Y si yo quiero consultarlo, tengo que irme a... Pues a su key y a su value, ¿no? No. Entonces es el nombre. Yo voy agregando elementos uno por uno. Ok, entonces es el nombre de la colección y el número del. Pues que sea. Más sencillo, más sencillo. Una lista es una secuencia ordenada de cosas, ¿no? Entonces significa que el orden es importante para la lista. Si yo quiero agregar algo al principio o al final, va a funcionar diferente. Si yo quiero agregar algo nuevo, siempre va a ir al final. Entonces, cuando yo agrego algo nuevo, si lo quiero obtener, tengo que irme hasta el final, usando su índice, es decir, su posición, para poder obtenerlo. Entonces, la lista viene justamente de una estructura de datos en ciencias de la computación que se le llama la linked list, la lista anidad, que tal cual hay una implementación de eso en Java, y otra que es la array list, que también se usa para prácticamente todo. Otra cosa es la lista, no importa qué haya dentro de la lista, todo tiene que ser del mismo tipo, pero pues Java tiene la cosa maravillosa de que tenemos supertipos muy grandes como el objeto, entonces puedes tener relativamente tipos diferentes, pero cuando tú la estás definiendo, le dices de qué tipo debe de ser, idealmente. ¿Para qué? Para que puedas manejar a todos los elementos de la lista iguales. Entonces, si yo hago una lista con enteros, no debo de hacer operaciones flotantes en esos enteros, en esa lista. Si yo hago una lista de personas, no debo de tratar de convertirlos a enteros. Todas son personas. Eso es como que lo ideal que tengas que estar haciendo en una lista. Y para eso los genéricos me sirven mucho, porque le puedo definir que era una lista de tipo persona, o que era una lista de tipo entero, o que era una lista de tipo curso, etc. Y todos están anidados cada uno al siguiente, y el orden es importante. El set, el conjunto, es muy similar a una lista. La diferencia principal entre el set y la lista es que no se repiten elementos. Entonces, yo en una lista puedo agregar un 1, y luego puedo agregar otro 1, y luego puedo agregar otro 1, que voy a tener una lista de 3 unos seguidos. Si yo a un set le agrego un 1, y después le agrego un 1, y después le agrego un 1, ¿Solo vas a tener uno? solo vas a tener un set con uno solo, con un número 1. Entonces no te permite manejar repetidos. Está restringido. Nada, es una cosa maravillosa que te dice, tú agregas algo que ya existe, pues reemplaza lo que ya existía.
se va moviendo del espacio. Si tuvieras 1, 2, 3, 1, ahora el primer número, el 0 sería 2. Mandas o se vuelve a ordenar. El set, otra de las cosas que tiene es que no está ordenado. Entonces significa que yo puedo ir moviendo en el set y lo primero que agregué no necesariamente va a ser lo primero que yo esté obteniendo, porque podría ser que justamente se fue agregando un elemento posterior igual después. Para poder hacer eso, el set utiliza varios mecanismos, los hash, que es decir, es poder construir un valor identificador único de cada uno de los elementos dentro de ese set y poder compararlos entre sí, poder ver si son iguales. Eso es todas las cosas que no utiliza el equals, no, pero miento, poder ver si son iguales, utiliza el equals, no el compare. Es un tema importante. Todos los objetos tienen un método equals, que lo que hacen es poder decir, este objeto es igual a este otro objeto, sí o no. Caso de los enteros, ¿cómo varían esa variación de equals? Si por ejemplo tengo un entero 5 y un entero 7, cuando le doy el integer del 5.equals a el entero 7, ¿qué creen que es lo que va a estar haciendo internamente la máquina virtual? Y así. ¿Nos va a comparar? Los va a comparar los valores de ese objeto. O sea, el integer tiene adentro un valor nativo con el número de ese integer que está representando. Pero regresa true o false o... Regresa true o regresa false. Okay. Entonces, si yo comparo el 5 equals al 7, me va a regresar un False. Y yo puedo crear una clase persona en donde en cuanto ya le hago un equals, compare su nombre, ¿no? Entonces, pues si yo soy la persona Héctor y Carlos es la persona Carlos, nuestros nombres son Héctor y Carlos, cuando yo le hago a Héctor.equals a Carlos, me va a dar un false porque nuestros nombres son distintos. Pero curiosamente, si los dos nos llamáramos Héctor, entonces si fuera, a lo mejor supongamos que yo me llamo Héctor Carlos y él se llama Carlos Héctor, y lo que compara es nada más uno de los dos nombres, entonces podría darle Héctor Carlos equals a Carlos Héctor y podría ser tú. Depende del comportamiento que tú defines en el equals, y eso te va a impactar en lo que es igual o no dentro del set. Mapas. Ahora sí, Eli, ¿qué son los mapas? Ya nos habías dicho. Era el que te vas, ¿cómo se llama? Y luego ya te vas metiendo como... la llave y valores. Pues es el nombre y pues su valor. El nombre y su valor, ¿no? Exactamente. Significado, yo voy a tener una estructura en donde voy a guardar una llave, que la llave puede ser cualquier objeto. Muchas veces se utilizan cadenas, pero, o sea, tener cadenas únicas no es tan fácil. Es muy fácil que puedas repetir una cadena con la palabra hola. Aún así es relativamente sencillo hacer cadenas únicas, pero tienes que hacer números muy grandes. Entonces, tienes llaves y tienes valores. Los valores que puedes tú tener son del tipo que defines tú para el mapa. Entonces tú vas a decirle, quiero un mapa con una llave valor. Las llaves van a ser del tipo cadena y los valores del tipo entero. Entonces podría tener yo un mapa de edades del curso. Entonces el primer elemento del mapa sería, porque pues soy bien egocentrista, mapa.put Héctor, la cadena Héctor, coma, el valor 35 de los 35 años que tengo. Y el siguiente sería Sandra de la otra edad, y él de la otra edad, y Fran de la otra edad, y Sandra de la otra edad. Y cada elemento, como todos nos llamamos diferente, sería único y tenía un valor entero con la edad. Y así podría obtener yo pues las edades, ¿no? De las personas.
Respecto a este tema, no les traigo yo per se ejercicios, sino que sí nos vamos a ir a HackerRank, porque sí creo que esto lo tienen que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar hasta que se marque. ¿Sí se ven los challenges? No, ¿verdad? No. Que lo copio y lo pego en un lugar que se vea más claro. Entonces, dentro de HackerRank, busquen el primero de los ejemplos, Java List Problem. Entonces, ¿qué dice este problema? Tenemos dos tipos de consultas para obtener de una lista, ¿no? Insertar un valor X en el índice Y. O sea, ¿sabes qué? Ponme este valor. Vamos a poner que son los dos, que el valor es un entero, ¿no? Entonces, insértame el número 23 en el índice 0. Y la otra es, borra el elemento en el índice, en este caso 0, porque me queda una lista vacía. Entonces, el objetivo es, dando la lista X o L de tantos enteros, hacer tantas cantidades de consultas en la lista, ¿no? O sea, hacer tantas operaciones en la lista. Una vez que se hayan hecho todas esas operaciones, imprimir la lista modificada como una sola línea separada por espacios. Nos van a definir cómo es que vas a poder tú escribir la lista. Lo primero que tenemos que hacer es capturar el tamaño de la lista, el tamaño inicial de la lista. Después, una cierta cantidad de números enteros. Y después, cuántas veces se vayan a hacer inserciones o consultas, o borrados, perdón, insert y delete de esa lista. Si nos mandan un insert, entonces lo siguiente tiene que ser una cadena separada por espacios con los dos valores, insertar qué cosa. O sea, por ejemplo, yo puedo tener, voy a hacer dos operaciones, ¿no? La primera va a ser un insert y la segunda un delete. Entonces, cuando le pongo un insert, tengo que poner dos números, el número que quiero insertar y en qué posición. Y la segunda operación, si le pongo un delete, nada más tiene que ser la posición donde tengo que borrar. No pueden ser más allá de 4000 la cantidad de operaciones que debo poder ejecutar y la cantidad de valores que debo de tener. Todos son números enteros. Y al final tengo que imprimir X cantidad de valores. Entonces, de acuerdo a las instrucciones, ¿me puedes prender la luz un tantito, Chirux, por favor? Y lo que dice las instrucciones, y esto es importante, o sea, estamos ahorita haciendo análisis de requerimientos, prácticamente. Lo que dice mi requerimiento es, mi primer número que vas a escribir va a ser el número 5. Y ese número 5 significa que yo voy a crear una lista
de tamaño 5, ¿no? Después, lo siguiente va a ser los números separados por espacio que va a tener esa lista de 5. Entonces yo a esta lista le voy a estar agregando primero un 12, luego le voy a estar agregando un 0 y así sucesivamente hasta que le agregue al final otro 12. Y después voy a decir, ahora voy a ejecutar dos operaciones. La primera, insertar en la posición 5 el número 23. Y la segunda, borrar lo que está en la posición 0. Entonces yo voy a decirle, el insert, que se hace con un set, si no me es infiel, en la posición 5, el valor 23. Que realmente es la posición 5, no, porque si mi hermano no me es infiel, en el índice empieza en 4. Pero dependiendo también de los requerimientos. Si nos dice que tal cual es esa posición, tendrá que ser esa posición. Digo, aquí hay 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, en la lista original tiene solo 5 elementos, perdón. Si el requerimiento dice que la posición 5 es el 4, entonces aquí tendrá que escribirlo, pero si la posición es no relativa sino absoluta, es decir, si es en donde me están diciendo el índice, que eso es algo que van a tener que considerar en su código, entonces iría acá, ¿no? Entonces yo le agregaría un 23 por acá, no lo voy a rayar, pero depende eso del requerimiento, ahorita lo revisamos bien. Y después es un borrar de la posición 0. Y entonces yo puedo definir, a lo mejor en lugar de 2, le puedo decir, ¿sabes qué? Hazme 3 operaciones. Hazme primero el insert de 5 y 23, luego el delete de 0 y luego otro insert de, en otra línea, en la posición 1, el valor de 35. Y entonces le voy a hacer yo aquí un set donde le voy a poner en la posición 1 el valor de 35. ¿Para qué hago todo esto? Para que al final mi lista, que tenía estos valores originalmente, cuando yo borro cosas o inserto cosas, cambie. Entonces, en este caso, que le estoy diciendo, insértame en la posición 5 el 23, vamos a suponer que la posición es relativa, es decir, que esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, esta es la posición 5. Vamos a confirmar eso antes de seguir adelante, porque no quiero que nos confundamos más todavía. Es el índice, ok. Entonces, eso significa que sí empiezan a ser. Me avisan cuando los cochetitos estén bonitos. Ahí están ya. Entonces, hasta aquí era mi lista original, pero cuando me dicen inserta en la posición 5 el número 23, mi lista ahora tiene un 23. Y después, cuando me dicen borra lo que está en la posición 0, mi lista ahora ya no tiene este 12 del principio. Entonces, ¿cuántos elementos debería de tener? 5. ¿Y cuáles deberían de ser? El 0, el 1, el 78, el 12 y el 23. Entonces yo tendría que estar imprimiendo eso. ¿Se entendió cuál es el problema? Que es bastante complejo en el sentido de que yo tengo que hacer muchas cosas. Tengo que poder crear listas, tengo que poder
agregarle valores a esa lista, de acuerdo a lo de la segunda línea, y tengo que decirle cuántas veces quiero hacer tal cantidad de operaciones. Y después definir operación por operación, es decir, tengo que poder capturar la información de ahí te va una operación de insert, ahí te va una operación de delete, ahí te va una operación de insert, ahí te va una operación de delete, ahí te van 2 operaciones de delete, ahí te van 5 de insert, y al final controlar todos los posibles, bueno, no los especifica, pues como que todos los posibles errores que pues, puedan hacer. En teoría lo de estar insertando se puede hacer con un while. ¿Perdón? Lo de estar insertando se puede hacer con un while. Lo puedes hacer con un do while, sí, lo puedes hacer también con un iterator, lo puedes hacer tú con un do while, iterator, que nunca puedes hacer. ¿Cuántos tipos de listas vamos a tener en este problema? Acuérdense que las listas son por tipos de objetos. Entonces, ¿qué tipos de objetos puede estar manejando? De integers. Integers es uno. ¿Cuál otro? ¿Cómo están mis entradas? ¿Qué tipos de objetos son? Ajá, pero acuérdense que no estamos en JavaScript, no hace el casting automático. ¿Qué tipo de objeto es la palabra insert o el número 2 cuando lo recibo desde la entrada? String. Entonces voy a tener listas de string. Entonces tengo listas de strings, tengo listas de integers. Tengo que transformar las listas de strings a listas de integers. Entonces, ¿quieren que lo vayamos haciendo juntos? ¿O? Nada. Al unísono. ¿Votación? Sí. Para la próxima no voy a hacer esto una democracia, ¿eh? En este segundo perdiste y es una democracia. Se me cayó un ticket to ride pesadísimo hacia arriba. ¿Juega un ticket to ride? Sí. No hablemos de eso. Tengo el de aniversario. Está precioso. Pues espero que no me toque tu teléfono. Ya pedí, me va a costar como 4,000. Es que tengo muchas ganas de hacer pipí, pero me voy a esperar. Si quieres, ven. No, güey. Bueno, ¿Sí? esperamos marcado. Mientras le paro aquí. No, pues mejor. A ver, No te esperamos. ¿cómo? Ahora no. ¿Cómo es que tienen que empezar? Pues escribiendo. Creando la lista. Antes de crear una lista, ¿qué es lo que tienen que hacer? Importar los paquetes. Importar chingaderas. ¿Y eso en dónde lo hacen? Hasta arriba. Ajá, ¿y eso qué herramienta van a hacer para ello? ¿O lo van a hacer todo en HackerRank? No, Se van a IntelliJ, se van a Eclipse y entonces crean un Java Project. Ejemplo, listas, por ejemplo. A ver si es que le dan ganas de hacer. Y después de aquí hacen un paquete. ¿Qué le pusiste? com.hackerrank.list. Y esto es nada más para tener organizado, ¿no? Y tener mi clase solution. Y esa clase solution. Es más, para que no les dé problemas, voy a hacer una cochinada. Básicamente no voy a poner paquete, porque yo no me gusta vivir en el peligro. Y así ya, ¿Me gusta modificar en producción? como los machos, nunca modifican en producción. Y entonces ya tengo mi clase solution, el paquete default, que está igualita a lo que está en mi supercódigo en Eclipse. Hagan eso, ¿Cómo hicimos eso? pues, con Max. Ya lo encontré.
cadenas por espacios, ¿no? Entonces yo le voy a decir aquí, pártamelo. Perdón. El array, la cadena. Perdón, tengo 2 años. Señorita, tengo 17 años y necesito estar haciendo. Tengo 2 años, lo siento. Entonces pártelo en espacios, ¿no? Esa línea, el split, lo que hace es partir una cadena de acuerdo a un patrón, que en este caso el patrón es espacios. Con Se llama split. comillas simples. Sí, dobles, son dobles. Ah, maldita cosa, no sé. Sí, son comillas dobles. Acuérdense, cuando comillas simples, caracteres, comillas dobles, cadenas. Entonces, y eso, el método split me va a regresar un tipo de string array. Entonces me va a regresar un arreglo de cadenas, que es distinto un arreglo a una lista. Entonces, yo aquí tengo el string array y ahora este lo tengo que convertir a esto, a la lista. Entonces, el list string tengo un montón de formas de hacerlo. Por motivos propedéuticos, pedagógicos, vamos a hacerlo de la manera más lenta posible. Es decir, de a uno por uno. Entonces, yo voy a recorrer mi arreglo. ¿Menor a qué tamaño tiene que ser? ¿A 6? ¿A 5? ¿A 4? ¿A el código que me dicen? 5. En este caso era 5, pero ¿qué pasa si yo le pongo 6? Ahora, ¿qué pasa si me meten más o menos? Salud. Exactamente, gracias. El tamaño del arreglo, ¿no? Al final. Y ya me libero de problemas de que si son iguales el número que me pusieron al principio y la cantidad de números que me están escribiendo. Gracias. Entonces, ya tengo un for que va a moverse a lo largo de ese arreglo, donde estoy guardando la información de los números como cadenas. Como yo creé una lista de cadenas, pero en este momento del tamaño que me dijeron, pero vacía, entonces, ¿qué es lo que podría hacer? E insisto, esto es más que nada para hacer más ejercicios con las listas. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la lista de cadenas? Agregar. ¿Y qué tengo que agregar? Los ítems que le estás pidiendo. Ajá. Los voy a agregar. Y los voy a agregar, ¿les parece bien? En el orden en que me llegaron. Entonces, no le estoy diciendo en qué posición lo ponga. Es ponlo al final de la lista. ¿Y qué le agrego? Entonces, lo que estoy recibiendo del array. ¿En qué posición? Estoy agregándole al final de la lista, pero yo estoy moviéndome el for a lo largo del arreglo. Entonces, el length. El length es el tamaño del arreglo. El El i, la posición del arreglo. Entonces, eso me va a agregar cada uno de los números que estoy recibiendo de la línea, uno por uno, a el ¿cómo se le dice? A la lista de cadenas que estaba yo creando.
Entonces ya tengo una lista de cadenas. ¿Qué paso sigue? Convertirlos a enteros. Convertirlos a enteros. Entonces ahora lo que voy a hacer es recorrer la lista de cadenas e insisto, por cuestiones pedagógicas, agregar elemento por elemento a la lista de enteros. Entonces yo tengo, y lo voy a hacer de la manera más viejita posible. No, esa no. Mejor esta. Entonces tengo mi lista de cadenas. Más bien tengo cadenas. Esto es un for in, que ya lo vieron hace 2 semanas, que lo que dice es, ¿qué cosa? En la línea 17. Pues que si es un string. Es un for. Ajá, es un for, pero Está iterando dentro de la lista. Está iterando en la lista, básicamente. O sea, el for es, tengo una variable number string que dentro de la lista de strings va a estar moviéndose. Entonces, el number str va a ser la cadena en cada una de las posiciones de la lista. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacerle a esa cadena? Agregarla como que y a dónde. Como integro, digo como integer. Como integer, ajá. A la otra lista. A la otra lista. Entonces, la lista de enteros le voy a agregar, ¿qué cosa? El número, sí, como cadena, pero ¿cómo lo convertimos? Es lo que vamos a ver en el otro ejercicio de HackerRank. Era con value of. Value of es un ejemplo, ajá. Integer. Punto value. Value of. Y ya se pone el nombre de la variable. Y el nombre de la variable. Y entonces eso me va a agregar cada uno de las cadenas como entero a esa lista. Y ahora sí voy a ver. Yo tengo un problema. No, tengo un chingo, pero. Chavos, ¿me echas la mano? Sí. ¿Tengo un chingo de problema? Se te da oportunidad de problema. Hola. No sé qué se llama. Según yo. ¿Qué dice? Pero. Es que ¿por qué le están metiendo esas cámaras? No estoy seguro que es No sé. y hay una aparece. Me falta un link por Java con Tool. Ya No vi. sé, existe. No, ya vi. Es que aquí lo que le estás. Pero no es. No lo dice. No es string. Ya vi. Sí. Size. Sí. Ya vi por qué. Size. ¿Es el 6? Size. Y también me da que era doble. Échame una hermana. No tengo. Un hermano. Ya estaba cerrando los ojos en cuando puse la fecha aquí. Ya estaba cerrando los ojos en cuando lo puse.
¿Estás definiendo el tamaño? ¿Cómo que suena? Porque le pasas el list size cuando creas. Sí. Es que le dice que no es compatible. List. Porque está importando cómo son utilizar list. Ya. Quítale ese import que estás haciendo ahí, el de esta view. Es súper clásico que haga eso. Déjalo así nada más. Es que está dentro de utils. Ya va útil. Bueno. ¿Y por qué me dice eso? ¿O qué hizo Está realmente? util, ajá. Importaste tu otra definición de lista. Ya. Lo bello y maravilloso de Java es que JavaScript es mucho peor. Tú cuando importas dependencias necesitas definir el paquete de esa dependencia. Entonces tú le estabas diciendo, quiero que me importes la lista de este paquete con son algo. Tú, el paquete que necesitabas utilizar era JavaUtil list. Es JavaUtil y dentro de JavaUtil estaba la clase list. Pero como estaba usando otra, pues no era compatible el array list, que está en JavaUtil array list, con el console array list. Entonces eran paquetes ¿Cómo distintos. sabes qué paquetes cerraron? ¿Qué tiene Java? ¿Hay una lista de paquetes que puedo utilizar? No, o sea, qué paquete utilizar depende de qué objeto quieras. Tú lo que quieres es listas de las clases básicas de colecciones. Entonces, jalas tú de JavaUtil, etc. ¿Me dejas? Te dije, Chavino, hermana. ¿Tienes hermano? Ahí está en el pecho. Un hermano, lo que sea. Es list.size. Que viniendo de ti. No, list size está definida la variable. Parece un ¿Ya ejecutaste este código, Sara? No salió. No hace nada. Puedes, para depurarlo, hacerle un sysout de la lista Solo de enteros. aceptó los números y ya. Si tú haces eso, la estricta, muy estricta teoría dice que te va a soltar el tamaño, 5, chin, a mí ya simplemente a mí me mandó por las pocas, tengo un bug. Me dejan visto. A mí ni siquiera me sale error. Te lo voy a cortar, Mario. Me hicieron rato. En este lugar. La cosa más importante es que
Te está marcando algo con las comillas, ¿no? Me está. Ajá, no me está leyendo la siguiente línea. O sea, en lugar de leer la siguiente línea, tal cual es así como que. Truena, ya. Ahora. O sea, el scanner next line no se está ejecutando adecuadamente. Entonces, el next int sí me pone el entero, pero después ya no me deja leer el next line. De modo, voy a tener que leer la línea. Le hice un pequeño cambio al código porque me estaba fallando localmente el next int y le puse en lugar del next int un next line. Podría depurar qué es lo que está pasando, pero no. Entonces, si leen como línea y lo convierten lo que leen a un entero, entonces ya con eso pueden tener el tamaño de la lista. No te hace nada. Ya le pusiste un system out al final, ¿sabes? ¿Y qué te imprimió el system out? Dice que me vaya la. Ahí sí, le das. Me falta. Pues te falta el sistema out sin nada. Pues. El instinto. No, sí, no sé, estoy viendo. Y por ejemplo, un 2 y un 3 es lo que le estás mandando. Sí. Ponle más de un valor. No. Primero es. Dale con. Después 5, espacio 4, espacio 2, espacio 1. Ajá. Ahí está diciendo algo, ¿cuál está bien? En la 65, no, en la 65 de input string, vincular 15 de tu clase humana. Entonces es acá donde está diciendo, ¿sabes qué? Numbers to the string, no, si es un número de exception. Es que estás ejecutando el otro código. Entonces vete a Java List y dale el botón derecho sobre cualquier espacio y calentate la batería que está acabando. Entonces, eso por el ¿Y a quién puedo desconectar para darle la vez? Mario. Seguro. Ya se
Y entonces ahora sí, ponle un número. Sí, un error. Ponle dos números. Y sigues. Si estás ejecutando bien el código. Sigues Sí, me está ejecutando. mandando. No. Mira, vete allá a la lista. Dale al botón derecho sobre cualquier lugar. Me está corriendo la- Ah, no, mira, ya te fijas, ya te hizo algo. No, eso está. Ah, sí, ¿no es correcto? Pues más que lo correcto. Eso es lo que el código anterior tenía. Es que lo que pasa es que como hay como que cuando le das enter no reconoce que ya es una nueva línea de espacio, entonces por eso en lugar de darle un next int, lo que hice ahí fue ponerle un next line en la línea 9. Entonces si haces tú ese cambio de la línea 9, ya debería de funcionar. Next line, y te hace falta otra cosa, acuérdate que más autocasting esto. Encontró un integer y necesita un string y necesita un integer. Entonces tienes que hacerle el value del string ahí. Ya todas tienen una lectura y construcción de las dos listas. ¿Qué usa? Ok, ahí te estoy diciendo. No se puede resolver number array str o una variable. Y de hecho se llama numbers array string en tu código. Si le cambias el nombre, ya no te manda el libro de compilación. Auxíliate del compilador y del IDE. Si te fijas, ahí te está diciendo desde antes que tienes un errorcito, tienes un bichito ahí. Porque este list integer Números que se van a agregar. o borrar. O sea, ahí te está diciendo, quiero dos operaciones, una insert y una delete. Entonces, primero inserta algo y después borra algo. Pero así bien podría ser el input que le ponga yo aquí. Voy a copiarlo y pegarlo a otro lado. Aquí yo le podría poner un 3 y después un insert en la posición 2 en vez de 2. Y si aquí le pongo un 4, lo que va a estar esperando o debe estar esperando nuestro programa es que le pongo aquí otra cosa. Posición 3 y si le pongo acá un 5, igual una nueva operación. Y así. Entonces, dependiendo del siguiente número que nos manden, la cantidad de operaciones que debemos de estar esperando la llamada. Entonces tengo que hacer que por cada o mientras no termine este número de operaciones que estoy esperando, estar leyendo por lo menos dos líneas, la del comando y la de los parámetros del comando. Ahora, no seamos tan sucios, no lo hagamos todo en el main. Creo que no nos va a dar tiempo de terminar este ejercicio. Pueden continuarlo desde su casa. Por favor, continuarlo desde su casa. Pero pequeños tips de pseudocódigo. Aquí lo que tengo que hacer es leer un nuevo entero, que sea el número de los pasos que siguen. Nuevamente con mi escáner. Bueno, con el valor entero del escáner
después un while para hacer feliz a Sara, mientras el número de pasos sea mayor a 0, por ejemplo. Entonces